Bueno, buenos días de nuevo. Les presento al policía en prácticas Juan Ruiz Sánchez. Como curiosidad, decirles que hoy es su primer día de prácticas y es que se ha estrenado con ustedes, o se va a estrenar con ustedes, que es algo bastante curioso, ¿vale? Bien, el título de su ponencia va a ser Deepfakes y estafas de modulación de voz. Él está formado, su formación es técnico de sonido y es una persona bastante interesada en estos temas, así que yo creo que les va a gustar la ponencia que tiene que darles. Pues, Juan, no te robo más tiempo. Todo tuyo. Muchas gracias, jefe. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, voy a intentar ahorrar un poquillo de tiempo también a los siguientes ponentes, que esto se ha retrasado un poquillo, ¿no? En primer lugar, daros las gracias por estar hoy aquí. Y bueno, deciros que esta va a ser la ponencia de los ruiditos. Va a haber un momento en el que voy a tener que hacer ruiditos raros de ejemplo, ¿vale? Pero no por nada, sino para poner un ejemplo para que entendáis ciertas cosas técnicas. Voy a intentar no hacer las charlas muy técnicas, ¿de acuerdo? Pero quiero que entendáis cómo funciona la generación de voz por inteligencia artificial y cómo se detecta y cuáles son los parámetros, cómo se miden. Entonces, claro, tengo que entrar un poquillo en cosa técnica, pero voy a intentar que sea lo más leve posible para un público general, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí os he puesto unos cuantos ejemplos de noticias reales en los que se ha aplicado deepfake de audio, ¿no? En primer lugar, explicando lo que es un deepfake, ¿no? Que va más allá de un fake, porque se hace con una inteligencia superior, ¿no? Una inteligencia artificial en este caso, que ha aprendido, luego entraremos en el concepto de deep learning, ¿no? Y ahí tenemos el primer ejemplo que fue muy sonado, ¿no? Biden, bueno, un audio falso de Biden llamando a sus votantes, invitándoles a no votar antes de las elecciones. Podéis imaginaros la repercusión que puede tener esto sobre unas elecciones o sobre un país, ¿no? Estafas, pues las típicas estafas que se estaban haciendo por WhatsApp, ¿no? Contactando, diciendo, soy un primo tuyo en Argentina, tal. Ahora se está empezando a hacer con deepfake de audio, pero claro, es una delincuencia un poquito más especializada. Imaginaros que recibís, los que sean padres, los que sean madres, un audio de vuestro hijo, ¿no? Diciendo, mira, que puede que lo envíe a un montón de personas y alguno acierte. Estoy con el casero, necesito que me hagas un bizum, si no te importa, a este número, que me lo ha sacado el casero o no me lo va a sacar, o simplemente que se lo ingrese directamente, que esté el número del casero. Y tú escuchas la voz de tu hijo, ¿no? Este tipo de estafas se están empezando a dar y son muy peligrosas, principalmente porque aproximadamente, creo no equivocarme, el 80% de la información sensorial que recibimos le damos más validez a la información visual y aproximadamente el resto para los demás, para el tacto y el oído. Solemos tener un filtro muy potente en la información visual que recibimos, ¿no? Le ponemos más filtro. No me creo si no lo veo, ¿no? No lo creo si no lo veo. En cambio, con el audio hay un cierto problema y es que cala un poco más en el subconsciente y hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque incluso cuando sospechas de que algo no va bien, inmediatamente, luego voy a poner justo en la siguiente diapositiva un ejemplo, aunque tú detectes que algo no va bien, inmediatamente dices, bueno, no pasa nada y sigues con él. En cambio, si lo ves que es fake, pues eso, reforzarlo visualmente no es lo mismo que con el oído que cala en el subconsciente, ¿de acuerdo? Ahora os voy a poner un pequeño vídeo, está en inglés, que es de un hijo hablando con una inteligencia artificial con su madre para ver si lo reconocía o no, ¿de acuerdo? Obviamente nosotros que estamos desde fuera se nota, pero con el audio del teléfono que está filtrado no es lo mismo, tiene más baja calidad. Bueno, sí. Hello? Hi, Mom. Hi, Donnie. How are you? Just finished shooting our story here. I'm going to the airport in a All while. right. There seems to be a delay in the phone, Donnie. Can I say a quick hello to Dad? Yeah. How you doing, Emmett? Hi, Dad. How are you, Dad? How are you? Hello? Hello? Básicamente se tira hablando un rato con el padre y con la madre y le dicen que habían detectado pues algo raro, ¿no? Pero que no se habían replanteado que no fuera él, simplemente pues que a lo mejor estaba bajo de ánimo, que había un pequeño delay, ¿no? El tiempo que tardaba la inteligencia artificial en responder.
y no se habían replanteado en ningún momento que no fuera su hijo. Al principio tenía una pequeña duda, pero luego empezaron a hablar como si fuera su hijo. Claro, si no lo ve en persona, pues dice, ¿por qué no va a ser él? Este es otro pequeño vídeo, lo voy a poner 2 veces muy rápido, porque no quiero hacer publicidad, para que veáis lo bien que le ha clonado la voz a este señor, ¿no? Porque al principio suena la voz clonada y después suena él, ¿de acuerdo? Si quieres. Esta es la mejor herramienta para clonar tu voz que existe. Y esa no fue mi voz. Ese fue el clon de mi voz generado con Eleven Labs. Lo voy a poner otra vez, ¿vale? Esta es la mejor herramienta para clonar tu voz que existe. Y esa no fue mi voz. Ese fue el clon de mi voz generado con Eleven Labs. Para que veáis que la inteligencia artificial ha avanzado mucho estos últimos años y si tiene una persona o un técnico que sepa capaz de configurarla muy bien, puede evitar muchos de los errores que antiguamente hacía que detectaran muy fácilmente que era un deepfake de audio, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado. Como han dicho hoy, es una realidad que nos está saltando últimamente y se va a quedar con nosotros. Así que hay que aprender a convivir con ella y nada, y hacer formación sobre esto, porque podemos tener un problema, sobre todo en cuanto a delincuencia, con esto. También hubo un problema con un CEO, el típico fraude del CEO, que lo puse antes, que bueno, como la delincuencia va evolucionando, no solo se crean nuevos tipos de delincuencia, sino que se adaptan a la nueva transformación digital. El típico fraude del CEO, que llamaba a un alto cargo, haciéndose pasar por un alto cargo, tal, y le decía, mira, soy tu jefe, hazle una transferencia de 2 millones a tal cuenta, no sé qué. Pues se está haciendo con inteligencia artificial y, de hecho, robaron 35 millones de USD, de dólares estadounidenses. O sea que no es ninguna broma. Biometría, bueno, dentro de la biometría, ¿no?, que es, tengo que diferenciar entre estos dos conceptos, ¿no?, que es más la ciencia, ¿no?, o las herramientas que se utilizan para verificar la identidad de una persona, ¿no?, y la biometría de la voz. Bueno, hay varios sistemas, ustedes sabéis que está la huella dactilar, el iris, el ADN. Como curiosidad os voy a decir que el ADN puede no identificar perfectamente a una persona en uno de los casos. No sé si sabíais que 2 personas pueden compartir ADN. Los gemelos univitelinos, efectivamente. En cambio, las huellas, el iris y todo eso sí son únicos de cada persona. Tú coges a 2 gemelos y son univitelinos y son clones, tienen el mismo ADN. Entonces, como curiosidad. Y la huella vocal coge muchas características biométricas de la voz que las hace únicas y crea un perfil, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un perfil, lo tengo informatizado en una base de datos, con esa huella vocal, pues, por ejemplo, tengo guardada mi voz, esa huella vocal de mi voz, y puedo reproducirla con una inteligencia artificial, o puedo buscar mi voz, o puedo poner en la puerta que si no reconoce mi voz, no se entra, como si fuera una tarjeta, por ejemplo, ¿no? Bueno, rápidamente, todos los sonidos tienen que comenzar tienen que decaer, ¿no? La envolvente ADSR en sonido, voy a pasar muy rápido por estas cosas técnicas, simplemente describe cómo un sonido comienza hasta su punto álgido, decae, se sostiene en el tiempo y luego cesa, ¿de acuerdo? Todos los sonidos mínimos tienen que tener dos de estos componentes, porque tiene que empezar y tiene que acabar. Esto era para explicaros lo que son las transientes y los sonidos sostenidos en el tiempo, ¿de acuerdo? Las transientes son sonidos que empiezan y acaban muy rápido. Por ejemplo, cuando nos enseñan de pequeño la P con la E, P. Eso, la P con la A, PA. Eso realmente está mal. Sería el sonido P, que no es P, eso es PE. El sonido P es, aquí viene lo de los ruiditos. Ese sería el sonido P. Con la E sí sería P, pero la P con la A es PA. De toda la vida, ¿no? Pues ese sonido P, ese sonido T, ese sonido K, sin la vocal, claro está, de las consonantes, son transientes, no tienen mucho contenido melódico, por así decirlo, no se asemejan a notas establecidas. En cambio, los sonidos sostenidos en el tiempo, ¿no? Como puede ser una vocal, una O, una A, sí puedo tonificarla, puedo hacerla más grave, puedo hacerla más aguda, los transitorios no. Estoy hablando de estos conceptos porque vamos a entrar dentro de un rato y quería que los entendierais. Bueno,
Os voy a explicar primero lo que son las frecuencias fundamentales y los armónicos para que entendáis luego en qué se basa la frecuencia fundamental del habla de una persona y cómo se crea la voz, ¿de acuerdo? Aquí. Hoy. ¿No tenemos internet? ¿Comparto? Bueno, pues lo explico y ya está. Y si no, luego lo pongo. Sí, lo voy a tener que compartir, es que si no... Si tenéis alguna pregunta, paradme en cualquier momento, por favor. Que estoy explicando rápido, intentando ahorrarle tiempo a los compañeros. A ver. Dígame. En un espectrograma, y no solo con el espectrograma, luego vamos a ver cómo se detectan esos deepfakes de audio y luego voy a intentar falsear uno para que no se detecte que es un audio, falseado al fin y al cabo. Aquí está. Ya se supone que tengo internet. Tardará un poco. Esto es para enseñaros, porque las personas solemos trabajar en un rango vocal, ¿no? Que la frecuencia desde la más grave hasta la más aguda que podemos emitir, ¿no? Pero siempre tenemos un rango muy pequeño de notas en la que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Yo, por ejemplo, solo tengo la voz más aguda que cualquier otra persona normal. ¿Tengo ya internet o no? Está esto... Si no, pues ya lo explico y ya está. Una nota fundamental, imaginaros, un La 440 Hz, ¿no? Sin entrar en muchas cosas técnicas. Si yo creo una onda sinusoidal, lo vamos a hacer sin esto y ya está. Luego el que esté interesado se lo enseño en privado porque no tenemos internet. Cuando yo emito una nota, no solo se emite esa nota pura, ¿de acuerdo? Iba a mostrarlo, pero no puedo. Sino que se emiten unas notas secundarias llamadas armónicos, ¿de acuerdo?, que acompañan a la nota principal. Lo que diferencia un La 440 de un violín de una flauta es la misma nota. Los dos tienen la nota fundamental en 440 Hz, pero debido al tipo de instrumento, a la composición, a la reverberación, a muchos factores, hace que suenen completamente distintos. Y esto también pasa con la voz humana, ¿de acuerdo? También os iba a enseñar cómo, a partir de la glotis, no sé si habéis escuchado a una persona con problemas por traqueotomía, cómo habla, realmente así es como se produce el sonido aquí abajo, en las cuerdas vocales y con la glotis. Lo que ocurre es que a través del tracto vocal se hace un filtro de esos armónicos. Os invito alguna vez a que cojáis algún generador de frecuencias fundamentales o una canción, no lo vamos a hacer aquí porque queda feo, ¿no?, y os la pongáis en la boca, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que empieza a sonar de una forma completamente distinta, ¿no? Pues a través del tracto vocal, que es único de cada persona, de su composición, de su elasticidad, de su volumen, se crean unos armónicos principales y un filtro de armónicos llamados formantes, que esto también se estudia en biometría de la voz, ¿de acuerdo? La frecuencia fundamental, que ahora la veremos, el rango vocal que ya he hablado, y la expresión emocional. Hace referencia a que la inteligencia artificial todavía tiene algún tipo de dificultad para replicar esto, pero no está muy encaminado a superar esto, ¿eh? De hecho, hay dos formas principales, ¿no?, que son las más realistas de clonar la voz, que es el text-to-speech, ¿no? Tú le pones un texto con una huella vocal y te la reproduce. Ahí tiene muchas carencias normalmente de expresión emocional, pero cuando tú le das una base vocal, tú le hablas y le dices: hola, esto es un texto para Cyberwall, pero lo quiero con la voz de Cristiano Ronaldo. Pero tú le pones la expresión emocional y le dices: hola, esto es un texto para Cyberwall. Ahí la inteligencia artificial va muy bien. De hecho, ahora tengo un ejemplo que ahora enseño luego. Y bueno, no quiero ser mucho más con las cosas técnicas, pero aquí podéis ver el espectro de frecuencia. Vamos a imaginarnos que esto es una voz, ¿de acuerdo? Esto de aquí abajo, que no lo es, pero bueno. Imagínense que el azul clarito es la voz de una persona, ¿no? Y yo quiero determinar si un audio, por ejemplo,
lo ha hecho una persona en un juicio, porque me interesa, por cualquier cosa, ¿no? Y yo le hago leer, en comparación uno a uno, un texto que a mí me interesa, que ha dicho en un audio, unos insultos, tal. No puedo ponerle el mismo texto porque se va a dar cuenta y va a impostar la voz, que además solemos impostar la voz poniéndola más grave. No tenemos tendencia a impostar la voz poniéndola más aguda. Casi siempre tenemos tendencia a ponerla más grave. Pues mira, tenemos aquí un espectro de frecuencia muy parecido, diciendo la misma palabra en las mismas situaciones emocionales, es decir, relajado. Sin embargo, vemos que aquí tenemos armónicos pares y la segunda vez ha generado armónicos impares y esto me podría dar a sospechar a mí que está haciendo una posible impostación porque ha ampliado mucho su rango de frecuencia en frecuencias graves, ¿no? Un ejemplo, ya he dicho que esto es un piano, no es una voz, ¿vale? Pero bueno, como curiosidad, cuando veáis un espectro de frecuencia, no es que más cerca de la frecuencia aguda se creen más armónicos, ¿vale? Porque esta es la frecuencia fundamental que está en 100 Hz, ¿vale? Y estos son muchos armónicos, sino que la escala es muy distinta, ¿vale? Estos son 100 Hz, que es muy grave. Aquí está 200, ¿veis la distancia? Y aquí está 6.000 y aquí 10.000, porque la importancia va decreciendo mientras más agudas son las frecuencias. Se representa así, ¿de acuerdo? Como curiosidad. Aquí el ejemplo que os he dicho en caso de juicio, ¿no? Queremos detectar si una persona ha dicho este audio. Pues mira, aquí tenemos dos audios, misma grabación, mismo equipo. Siendo mismo equipo, para el que entienda esto, debería de tener los mismos metadatos. Si yo grabé el audio con este móvil y luego en juicio se va a grabar con este móvil, tiene que tener los mismos metadatos, salvo la hora y la fecha, claro. Pues aquí vemos una cosa muy interesante, ¿no? Esto parecen tres palabras, ¿no? Una más gorda, aquí, y dos un poquillo más finas. La intensidad, este es el volumen a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Vemos que la primera persona empieza de una forma más progresiva a decir esa misma palabra, ¿de acuerdo? Luego se comportan de una manera parecida. Y en cambio la segunda persona empieza de una forma más brusca. Este es el tiempo, ¿de acuerdo? Se ve el cursor, ¿verdad? Ah. ¿Esto es un láser? Bueno, perdonad. Abajo derecha. Empieza de una forma mucho más brusca que la otra, que empieza de una forma mucho más progresiva, ¿de acuerdo? En la imagen justamente de arriba, que pone Fundamental Frequency, frecuencia fundamental, vemos que en el eje Y se representa la frecuencia fundamental de esa persona. Y vemos que la de la izquierda está más baja que la de la derecha. Es una persona con la voz más grave. Y además, cuando pronuncia esa palabra, tiende a empezar con un tono más alto y tiende a bajar. Lo típico que una persona empieza a decir y se desanima. ¿De acuerdo? Y en cambio, la segunda persona tiene una cosa muy característica, que es que cuando termina esa palabra, hace como un pico de frecuencia hacia arriba, como cuando preguntamos, ¿no? Que sube el tono, básicamente. ¿Qué hora es? ¿No? Pues la primera persona tiende a bajar la frecuencia y la segunda, en cambio, hace un pico de frecuencia de tono hacia arriba, que es la segunda imagen de la derecha empezando por abajo. Luego tenemos de lo que os he hablado, las formantes, que no voy a entrar mucho en eso, pero básicamente es el ADN del tracto vocal. Es muy difícil que dos personas encajen en formantes, ¿de acuerdo? Pueden cantar en el mismo tono, pueden ser las dos personas soprano, que no van a encajar las formantes porque dos personas no suenan iguales. Arriba tenemos un espectrograma, como había mencionado él, que básicamente es, para que ustedes me entendáis, el dominio de las frecuencias a lo largo del tiempo. Abajo tenemos las frecuencias graves y arriba las agudas. La primera persona vemos que tiene más graves, abajo, ¿veis? Que es más rojo. Y arriba, muy cerca de las frecuencias agudas, tiene menos. En cambio, la segunda persona tiene más armónico a partir de 6.000 Hz, ¿no? Esto ya me está dando a entender, junto con las otras tres indicios, que no es la misma persona. Bueno, y ahora os voy a explicar cosas que pasan en los deepfake de audio para detectar que son deepfake de audio, ¿de acuerdo? He tenido que explicar todo lo anterior un poquito más técnico, pero ya nos ponemos prácticos, perdona. Os voy a poner tres audios míos
Tenéis que pensar cuántos son falsos. ¿De acuerdo? No lo he puesto difícil, ¿eh? En serio. Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld. Gracias a todos por estar hoy aquí y espero que disfrutéis de las conferencias. Segundo audio. Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld y gracias a todos por estar hoy aquí. Espero que disfrutéis de las conferencias. Y tercer audio. Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld. Gracias a todos por estar hoy aquí y espero que disfrutéis de las conferencias. ¿Cuántos creéis que son falsos? Así a bote pronto. Primero, pues son los 3 falsos. Me gustaría poder, pero no sé por qué, no puedo abrir los audios Esto es un independientemente. mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld. Vale, sí puedo. Ahora voy a explicar... Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld. Vale. Gracias a todos por estar Gracias. hoy aquí y espero que disfrutéis de la... Nada, vamos a dejarlo terminar. Ya está. Os voy a explicar algunos efectos que luego reescucharemos los audios y os vais a dar cuenta, ¿de acuerdo? El efecto vocoder es un efecto que hace la inteligencia artificial cuando trata de replicar esa formante, replicar ese tracto vocal y la modulación de la voz, además de la modulación del tono, ¿vale? Porque yo no estoy hablando en un mismo tono todo el rato constante, sino que voy variando y ese efecto muchas veces se escucha en ciertas partes robótico, como que hay 2 personas hablando al mismo tiempo incluso. Si escucháis el primer audio lo vais a escuchar, no recuerdo en qué palabra. Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld. Gracias a todos por estar hoy aquí y espero que disfrutéis de las conferencias. En el para y en el hoy, si no me equivoco, se escucha como doble. Me gustaría ponerlo más alto, así que... Ah, pues está a tope. Pues nada. El efecto Tiny Stretching, que es el alargamiento de ciertas palabras por el cambio de pitch. Para cambiar el tono, hay una técnica que se hace en sonido que es duplicar la velocidad del sonido para que suene el doble de rápido, pero luego tienes que tirar del audio, por así decirlo, y alargarlo de nuevo. Entonces hay ciertas palabras que se alargan sin tú quererlo y sin tú controlarlo, ¿no? Vais a notar que muchos audios falsos empiezan con un... en vez de decir, esto es un mensaje para Cyberworld. No, dice, esto es un mensaje para Cyberworld. O esto es un mensaje para Cyberworld. Se queda como parado ahí. Lo vais a escuchar en el segundo audio. Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld y gracias a todos por estar hoy aquí. Espero que disfrutéis de las conferencias. Más que en el para, que puede ser incluso que yo me haya quedado parado, en la E primero. Esto es un mensaje... Esto es un mensaje de prueba para... Ese salto que pega Esto es un mensaje de es muy prueba característico, ¿de para el acuerdo? Congreso de Cyberworld. Y el tercer Y audio... gracias a todos por estar hoy aquí. Espero que disfrutéis de las conferencias. El tercer audio lo he editado yo queriendo para que no pareciera que era impostado. Y luego lo vamos a ver con una herramienta de inteligencia artificial a ver si me detecta que si es falso o no. El efecto smoothing, que luego lo explicaré. Todos estos efectos que produce la inteligencia artificial se llaman artefactos, ¿vale? Cosas que no quieres que tú que estén en el sonido se llaman artefactos que se pueden detectar. De hecho, se pueden digitalizar y hacer que los aprenda una inteligencia artificial para detectar si esos audios son verdaderos o no. Y los metadatos, como he dicho antes. ¿De acuerdo? Pues voy a adelantar. Este es el efecto de smoothing, que bueno, no lo voy a explicar. Breve referencia al deep learning. Las inteligencias artificiales, el aprendizaje profundo, ¿no?, simula la red de inteligencia de las neuronas, al fin y al cabo, del cerebro humano, ¿no? Yo lo puedo hacer que una inteligencia artificial, digitalizando esos errores que crea la inteligencia artificial con el audio, que aprenda a base de, no un algoritmo, sino a base de unas instrucciones que yo le doy y que él me cree el algoritmo para saber si algo es verdadero o algo es falso, ¿no? Como curiosidad, se creó una app que al final no se llegó a utilizar porque se utilizaron las PCR, finalmente, para el COVID-19, que dio el acierto en un 80% de los casos, hablando a través del teléfono móvil, ¿de acuerdo? Que pilló el perfil del ruido, de las disfonias, te detectaba si tenía una enfermedad parecida a la gripe, que en esos casos y en esa época era muy importante. Medidas de prevención y detección para los usuarios. Esto que estamos haciendo, educaros,
La inteligencia artificial es un mundo que va a venir ahora, como en su día fue Internet. Al principio daba miedo, pero es una cosa con la que vamos a tener que aprender a vivir porque se va a quedar con nosotros, ¿de acuerdo? Verificar la fuente en la medida de lo posible, llamar a la persona, si algo no os encaja, someterlo a un filtro, ¿de acuerdo? Comunicación segura, que ya lo solemos hacer con WhatsApp y Telegram, que están cifrados extremo a extremo. E implementación de software para detección con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Vamos a hacer... Bueno, no podemos porque no tenemos internet, pero os voy a poner un par de audios y voy a explicar lo que pasa cuando los ponéis en estas aplicaciones, ¿de acuerdo? El primer audio que habéis escuchado me detectaba que era completamente falso. Ahora os pongo las páginas para que le hagáis una foto, ¿de acuerdo? El segundo audio solo me ponía que era verdadero un cachito, porque no había detectado ningún tipo de generación por ahí, ¿no? Al tercer audio, que era el más realista, ¿no?, que no tenía aparentemente ningún error, también me detectó que era completamente falso. Probé a ocultarlo poniéndole un ruido de ventilador de fondo y me detectaba que era completamente falso. Y lo que hice fue, en edición de audio, que dije, voy a intentar ocultarlo lo máximo posible, intenté reducir por completo los efectos, borrar todos los artefactos y me seguía diciendo que era falso. En cambio, con este audio, que es el mismo que el tercero sin haberlo tocado, le puse un audio de ruido de fondo natural con pajaritos y árboles. Este. Esto es un mensaje de prueba para el Congreso de Cyberworld. Gracias a todos por estar hoy aquí. Es el mismo audio, el tercero, el más realista, pero con elementos naturales de fondo. Y sin embargo me detectó que es real. ¿Qué quiero decir con esto? Os voy a dejar en pantalla las dos herramientas. La de arriba es solo para audio y la de abajo le puedes pegar vídeos de YouTube y te dice si es deepfake de vídeo o de audio o los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es completamente 100% eficiente, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado y hay que someter a un filtro humano. Acierta en el 90% de los casos, pero hay veces que no acierta y que se puede implementar para hacer mucho daño, ¿de acuerdo? Por último, voy a poner un vídeo, olvidando todo lo que hemos hecho de la conferencia, intentar olvidarlo todo y decirme qué os transmite. Es una persona que conocéis y decirme qué os transmite y qué daño se puede hacer con ese vídeo. Mirarle a los ojos y, para los que no sepan mucho inglés, los subtítulos y veréis a dónde puede llegar esto, ¿no? Democracy is a fragile thing, more fragile than you want to believe. If the election fails, there is no democracy. I don't have to do anything. You're doing it to yourselves. People are divided. Your voting districts are manipulated. Voting locations are closing, so millions can't vote. It's not hard for democracy to collapse. All you have to do is nothing. Imagina el daño que puede hacer, incluso si ese país no dice rápidamente o responde, esto es un deepfake. Cuidado, se pueden generar hasta guerras. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Y nada más. He sido lo más rápido y lo más ameno que he podido. Me gustaría despedirme de todos ustedes dando las gracias. Y tengo un último audio porque no me voy a despedir yo. Se va a despedir la inteligencia artificial por mí. Como ha dicho el jefe, en mi primer día de trabajo estoy un poco nervioso. Creo que se habrá notado, ¿no? Y es un ejemplo, no se lo toméis a mal a la inteligencia artificial porque es de text-to-speech, como he dicho, y no tiene inteligencia emocional. Entonces parece que está cabreada, ¿vale? Pero no estoy cabreado con ustedes, de verdad. Muchas gracias por acompañarme hoy aquí. Y por mí, nada más. Recordad que en esta nueva era de la transformación digital no todo es lo que parece. Que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y hay que aprender a convivir con ella. Espero que disfrutéis del resto de conferencias. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido muy ilustrativo y suerte con tus prácticas. Muchas ¿vale? gracias.